gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Opiniones, datos y propuestas para tratar de responder a esa pregunta, ¿no?, que nos hacemos en la presentación, cómo aprovechar los fondos europeos, en este caso, para contribuir, yo no diría al desarrollo, sino más bien a la transformación integral de un sector tan importante como es el sector del turismo, especialmente en nuestro país, ¿no? Y antes de empezar con mi presentación, de hecho yo les pongo ya los temas de los que me gustaría hablar para que los vean, transmitirles tres ideas fundamentales, ¿no? Como muy bien mencionabas, es cierto que ha habido mucha literatura y ya se ha escrito mucho, ya se ha hablado mucho, pero seguimos teniendo la enorme necesidad de definir todo un conjunto de proyectos que realmente sean transformadores. Esto no va de modernizar, no va de digitalizar, va de todo eso, pero en un contexto mucho más amplio, que es el de transformar. La segunda idea, a priorística, si me permiten, sería, yo creo que esta es realmente la gran oportunidad para el sector turístico de los últimos años, desde el punto de vista no solo del apalancamiento de ayudas públicas, sino también de repensar los modelos en la cadena, en la más amplia visión de la cadena de valor, ¿no? Por eso, relacionar esto con la sostenibilidad, con la eficiencia energética, con el turismo, con el desarrollo urbano, con el desarrollo de interior, con el despoblamiento, tiene quizás ahora más sentido que nunca. Y la tercera es que, y a lo mejor, si me permiten la expresión, es un poco radical este argumento que les voy a trasladar, esto no va a volver a pasar. Esta inyección de fondos que vamos a tener ahora, tal y como la vamos a tener, en las condiciones en las que las vamos a ejecutar y con la apertura de miras que se está teniendo desde el sector público al sector privado para que se monten proyectos de cooperación, yo no sé si volverá a pasar, pero no ha pasado nunca antes, ¿no? Estamos, como verán ahora en mi presentación, ante la mayor inversión pública de la historia para repensarlo todo. Nunca antes había habido un paquete de estímulos tan grande. España se quedó, como saben, por condiciones políticas, geopolíticas y estratégicas fuera del Plan Marshall, pero esto es 4 veces superior al Plan Marshall y para España supone, sin duda, un enorme desafío. Dicho esto, los datos muy rápidos y así los podemos compartir y yo trataré de pasar muy por encima de ellos para que todos nos hagamos una misma fotografía. No se trata solo de 750.000 millones de euros del famoso plan de reconstrucción, los fondos Next Generation, etcétera. Aquí de lo que estamos hablando es, si sumamos, de casi 1.9 billions. 1.9 billions, es decir, el presupuesto que la Unión Europea va a destinar a través del marco financiero plurianual, sumado a los fondos que vamos a recibir a través de Next Generation. ¿Qué es esto? Pues traducido, seguro que les suena, es Horizonte 2020, es programa LIFE, es programa FEADER, es programa de desarrollo turístico, son muchos programas que están dentro del marco plurianual que, para entender la magnitud de lo que vamos a afrontar en los próximos 3-4 años, creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por supuesto que los fondos son muy diferentes y los mecanismos también, ahora lo veremos. Al final, todos estamos pensando que Next Generation es, y es cierto, es el mecanismo, el MRR, el mecanismo para la recuperación de nuestro país, ¿no? Que esto está estructurado en los presupuestos generales del Estado. Ahora veremos los PGEs y también me pondré un poco extremo en el argumento de esta explicación, luego lo veremos, pero les decía que aquí no estamos hablando solo de un mecanismo, que es el que a España le va a conceder, como luego veremos, 140.000 millones de euros. Estamos hablando de un programa que, además de dotar a España de un fondo ad hoc, ha creado algunas cosas nuevas. Una de esas cosas nuevas es un nuevo mecanismo para el desarrollo rural. Y ese nuevo mecanismo para el desarrollo rural está dotado con 7.500 millones de euros que antes no estaban. Igual, si se lo digo con otros títulos, es más fácil entender. FEADER, desarrollo de productos de interior, economía en el interior de las ciudades. A mí no me gusta mucho el término España vaciada, porque algo vaciado es algo en lo que no hay nada. Es la España, a mí me gusta mucho más el de España despoblada, ¿no? El sitio donde hay poca población. Bueno, pues veremos que en el propio plan que el Gobierno ha presentado sobre la transformación del sector turístico, todo lo rural, todo lo sostenible, todo lo de interior
por supuesto, también lo energético, lo sostenible y lo transformador van a tener una importancia especial. Si tuviéramos que, en dos titulares, porque esto cuesta, hay casi 2.000 folios del plan de reconstrucción, cada ministerio está sacando, como veremos luego, sus propias manifestaciones de interés, pero cuando yo trato de resumir esto en 3, 4 grandes titulares, siempre hacemos un poco lo mismo. Lo primero, lo ven ahí, transición ecológica y digital. El 80% de los fondos van para eso. Esto no va para hacer I+D. ¿Qué te dice? Pero si la I+D es fundamental, un país necesitado como nosotros de I+D, sí, la I+D se estructurará a través de otros programas, del CEDETI, del Horizonte Europa, de la cofinanciación privada que las empresas tienen que aportar para hacer I+D, pero aquí fundamentalmente estamos hablando de inversiones a corto plazo, a ejecutar en un periodo de tiempo muy reducido y con un impacto, con una capacidad de medir los resultados, los KPIs, muy pertinente. Ese es el control que vamos a tener por parte de la Unión Europea. Luego haré también un comentario con respecto a este control de la Unión Europea. Así que verde, digital y transformador. Y lo segundo, lo ven ahí abajo, rápido. Esa es una de las claves de todo este ecosistema de fondos que vamos a empezar a gestionar en los próximos años. Rapidez. La gran negociación que se libró en Bruselas para que España accediera a estos fondos no fue tanto la cuantía. De hecho, España ha sido, junto con Italia, el país que más se ha beneficiado del reparto. La clave ha estado en la rapidez. Los países del norte, los países llamados frugales, lo que hicieron fue condicionarnos a que lo ejecutáramos muy rápido, porque saben que en el sur somos particularmente lentos poniendo en marcha los proyectos. Burocracias, administraciones segmentadas, tardanza en la toma de decisiones. Este es el diagnóstico que en Bruselas hay de todo esto. Luego, perfecto, ustedes van a tener 140.000 millones de euros, pero lo tienen que ejecutar, comprometer, como ven ahí, en 3 años. Para que se hagan una idea, se está hablando mucho del gran éxito que supuso la administración, en aquel tiempo la administración González, de Felipe González, la administración española en la gestión de los famosos fondos estructurales. Lo recordarán, el FEDER, los mecanismos de cohesión particulares para nuestro país, porque estábamos en una región súper pobre en comparación con la media de Europa. Aquello fue mucho más fácil que esto, porque fundamentalmente iba a hacer infraestructuras. Los proyectos eran enormes, había que hacer carreteras, había que hacer hospitales, había que hacer... Yo les pido que, o cuando explicamos esto en nuestras conferencias con empresas, con el ecosistema, siempre decimos, se trata de hacer lo mismo, pero en vez de con infraestructuras físicas, con infraestructuras digitales, con infraestructuras energéticas, con infraestructuras tecnológicas, con tener la capacidad de repensar los modelos de negocio que hay alrededor de un sector. Y luego verán que particularmente el del turismo es un sector que está en el epicentro de todas estas incógnitas, en el epicentro de todas estas soluciones y supone un auténtico vector de transferencia de los fondos que va a actuar como una correa de transmisión hacia muchos subsectores. Hemos hablado, la presentación previa, Iberdrola ha hecho una exposición de su planteamiento SMART, muy interesante, encaja perfectamente con los fondos. Todo esto va a provocar una interrelación del sector con otros actores que van a enriquecer mucho la puesta en marcha de proyectos transformadores. Luego veremos qué es esto de los proyectos transformadores. El foco en España, voy a ir rápido también por esto. El foco en España, lo ven a la izquierda, 140.000 millones de euros, mucho dinero para subvenciones, esto no es normal, y casi 70.000 millones de euros para préstamos. Toda la parte de préstamos todavía no hemos empezado a instrumentalizarla. Estamos diseñando un plan para ejecutar las subvenciones, que por supuesto es lo primero y lo más interesante, y en el tema de los préstamos, bueno, supongo que avanzaremos ya a partir del año que viene. Como les decía, supone la mayor inversión pública en la historia de Europa. Si sumamos esos 140.000 millones más lo que a España le va a corresponder del marco financiero plurianual, que son esos proyectos que hace Europa o planes a 7 años, donde están el FEDER, el FEADER, el Fondo Social Europeo y todas las líneas de asignación competitiva, pues hagan ustedes los cálculos, ¿no? Estamos hablando de los próximos 4, 5, 6 años gestionar, ejecutar en subvenciones cerca de 140.000 millones de euros del Next Generation más el marco financiero plurianual. Y ahí tenemos un problema
o varios problemas, pero en este se resume muy bien. Nuestro problema es que no contamos todavía con proyectos suficientes como para dar respuesta a todos los desafíos que plantea el plan. Todo el mundo ha querido correr mucho con todo esto. Nosotros tenemos muchos clientes, llegan a través de Cajamar muchos, a hacernos consultas a través de la plataforma. Por cierto, algún paréntesis, yo de esto venimos hablando hace 7, 8 años, ¿no? Hay que acercar las ayudas públicas a las empresas y Cajamar fue el primer banco que se creyó nuestra propuesta hace un montón de tiempo, ¿no? Cuando todavía nadie tenía estas cosas, pues bueno, ellos lo montaron, así que desde aquí aprovecho también para daros las gracias. No existen proyectos suficientemente transformadores que aglutinen al conjunto de actores necesario para poner esto en marcha. Sin embargo, hay prisa porque parece que el reloj ha empezado a contar ya. ¿Dónde está el reloj contando? Básicamente 70.000 millones de euros del MRR, que lo ven ahí. Eso es lo que está en el plan España puede, que luego lo veremos. Y como ven ahí, transición energética, smart cities, digitalización, comercio y turismo. Evidentemente, el del turismo, yo no soy un especialista en el sector, pero es fácil comprobar cómo ha sido uno de los sectores más castigados por la pandemia. Es lógico, cualquiera lo puede comprender, ¿no? No voy a ahondar en eso. Pero es que el turismo alrededor mueve un montón de cosas. Mueve la logística, mueve el transporte, mueve el comercio, mueve el ocio, mueve la atracción de los espacios urbanos. Así que, siendo un sector tan importante desde el punto de vista de las interconexiones, está llamado a cobrar un enorme protagonismo en la ejecución de estos fondos. Luego veremos un poco dónde. Además de eso, ya se ha repartido 12.800 millones de euros a través de un instrumento que se llama REACT-EU, no voy a entrar en él, y se ha redotado algunos de los programas europeos más importantes que ven ahí a la derecha, con un refuerzo presupuestario de 30.000 millones de euros. Uno de esos es el programa de desarrollo rural, así que les pido que turismo, desarrollo rural, turismo interior, turismo, sostenibilidad, pongan mucho el foco ahí, porque va a haber enormes oportunidades a muy corto plazo. En relación con el marco de recuperación y resiliencia, lo que está pasando, manifestaciones de interés, luego veremos lo que son, PERTEs y colaboración público-privada. Yo todavía no soy capaz y no puedo decirles cómo van a acabar las manifestaciones de interés que se han venido publicando por distintos ministerios a lo largo de estos últimos meses. Me parece una muy buena iniciativa. Lo que de momento dice nuestro marco jurídico es que esas manifestaciones de interés sirven para recoger ideas, que posteriormente tendrá que haber una convocatoria para presentar proyectos. Así que calma, paciencia y pensemos los proyectos, porque vamos a tener oportunidades para presentarlos. Otra cosa distinta son los PERTEs. Los PERTEs es una figura, estamos esperando que salga el reglamento en los próximos días, en las próximas semanas, que explique y que ponga las condiciones o fije las condiciones de estructuración de esos PERTEs. Como les decía, son partenariados estratégicos entre el sector público o el privado, o entre el sector privado y el privado, para poner en marcha grandes proyectos transformadores. Ya ha habido algunos de resonada importancia comunicados en las últimas semanas o en los últimos meses. Han oído hablar del de hidrógeno, seguramente, han oído hablar del de las baterías, han oído hablar seguramente del de automoción. SEAT hace poco lanzó una superpropuesta, ¿no? ¿Cómo entendemos nosotros que se puede estructurar todo esto? Pues bueno, lo que estamos proponiendo es vías de colaboración entre el sector público y privado, vías de colaboración entre grandes empresas y pequeñas empresas. Ahí la colaboración entre gigantes, startups, scale-ups, empresas de base tecnológica, pensamos que va a ser muy interesante. Y hay un tercer actor que a nosotros nos parece fundamental, que son las propias entidades financieras. Las entidades financieras están llamadas a ser canal de distribución de los fondos, canal de acompañamiento en la ejecución financiera de los fondos y, algo muy importante, canal de información y transparencia del acceso a todas estas iniciativas que vamos a ver en los próximos meses cómo nos inundan las páginas web, los boletines oficiales del Estado y los boletines de las distintas comunidades autónomas. El plan, que es público, lo pueden consultar, lo pueden leer, básicamente dice algo que yo les decía al principio: casi el 80% de la inversión es en green y digital, hay 10 ejes y 4 ejes, perdón, y 10 políticas palanca. ¿Esto qué es? Pues como un superplan estratégico, donde lo que está diciendo el Gobierno de España es:
dónde están las prioridades de inversión. Entonces ahí podemos empezar a ver algunas cosas: infraestructuras, transición energética, modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, turismo y emprendedores. El turismo ya se menciona, luego verán que tiene una componente específica dentro del plan. Educación, modernización, estos son los principales ejes. Y esto es algo que les he anunciado antes, luego les comentaré una cosa importante de los presupuestos generales del Estado. Todos los planes están muy bien, y todos los fondos y los mecanismos de financiación también. Pero lo que no está en los PGE no existe. O sea, no vamos a poder hacer nada que no esté ya publicado en los presupuestos que estamos ejecutando desde el 1 de enero del presente año. Y a día de hoy hay una buena noticia, y es que el Gobierno de España ya hizo una previsión y dotó con 27.000 millones de euros que van a venir del MRR, es decir, de los fondos Next Generation, en los presupuestos generales del Estado. Es decir, ya tenemos esa dotación, esa identificación en los PGE. Y estos PGE, que nosotros los podemos leer como si fuera una analítica, también nos dicen cosas. La primera cosa que nos dicen es que, como ven, luego ya veremos cómo se ajusta a lo largo de los años, pero los PGE nos dicen que el 26% de las inversiones van a ir para transformación energética, el 19% para transporte, movilidad, energía urbana, agenda urbana, transformación digital, sanidad, educación, industria, comercio y pyme. Eso es lo que está hoy en día en los PGE. Si nos vamos desde el punto de vista empresarial, ¿qué empresas de qué CNAES van a recibir más fondos? Pues ahí cambia un poco. Ahí lo que le diríamos a una empresa del sector turístico es: vas a tener mucho dinero para digitalización, para transporte, movilidad, para innovación, más que I, más D, más I, y poco más. Esas serían un poco las claves de la lectura de los. Luego ahondaremos un poco en esta visión. ¿Y cómo se va a ejecutar todo esto? Pues miren, yo creo que simplificándolo mucho, también por hacerlo sencillo, porque esto en media hora es muy complicado tratar de abordar todos estos temas, pero simplificándolo mucho, la idea de base sería: aquellas organizaciones, aquellos organismos que ya están licitando y poniendo en marcha proyectos van a seguir haciéndolo con más fondos. CEDETI, IDAE va a ser muy importante, ENISA, el ICEX, el INCIBE, Red.es, todos estos van a recibir más fondos para convocatorias que ya tienen o para nuevas convocatorias. Es decir, el sistema el reparto de transferencias. Esto va a funcionar. Esto es una. Y la segunda es los ministerios. Los ministerios tienen unos presupuestos para hacer cosas relacionadas, y en este caso vamos a empezar a poner el foco al sector turístico, ¿vale? ¿Cómo vemos esto? Pues nosotros ya vemos que en esas transferencias a lo que llamamos superadministradores ya hay mucho dinero puesto. El IDAE tiene 5.300 millones de euros. 5.300 millones de euros para hacer muchas de las cosas que se han comentado en la ponencia previa, pero que van a afectar muchísimo al sector turístico, en este caso particularmente al hotelero, ¿no? Aquí va a haber fondos para muchas cosas, pero lo que son reformas de espacios y recintos hoteleros, caracterización de nuevas estructuras energéticas, modernización energética de los espacios hoteleros, todo esto va a tener un paquete específico de ayudas. Desde el punto de vista de lo que está en el plan, no está todavía todo consignado en presupuestos, pero hay un plan, que es el plan para el impulso del sector turístico, donde sumando todas las cifras, hay autores que hablan de 3.200 millones, nosotros sumamos también las de digitalización, pues miren, casi 4.262 millones de euros para hacer cosas, montar proyectos y desarrollar iniciativas en esos 5 ámbitos. Recuperación de la confianza en destino, ahí va a haber un plan nacional muy fuerte de inversión en marketing, de inversión en campañas, esto ya se está haciendo. Medidas directas para reactivar el sector, mejora de la competitividad de los destinos, todo el tema de, y aquí será importante, inteligencia artificial, marketing y digitalización de la gestión del turismo en su conjunto y de toda la cadena logística que hay alrededor del turismo. Estas 5 líneas de actuación podemos ya empezar a ver, leyendo los PGE, dónde se están concretando o dónde se empiezan a concretar. Si ven a la derecha, 1.300 millones de euros para turismo, los PGE del año
2021. Eso es lo que hay. O sea, ya estamos haciendo la alquimia de todo, desde el plan grande, pasando por todas las líneas de financiación hasta aquí, llegamos con 1.300 millones de euros para hacer financiación directa a las empresas, para poner en marcha el plan de sostenibilidad turístico, para poner en marcha el plan de digitalización de los destinos turísticos. Como ven, hay mucha promoción y digitalización, Ahora bien, esto se está completando con otras cosas, se están poniendo en marcha otros proyectos. Este es el más importante. De hecho, nosotros ya estamos pensando en una fórmula para hacer que todas las empresas del sector de los CENAES afectadas por este Real Decreto, que son clientes de Cajamar, puedan directamente conocer cuánto dinero pueden obtener de las ayudas y que el banco se las tramite directamente. Esto es el famoso Real Decreto 5/2021, que establece las ayudas directas para las medidas de solvencia. ¿Cuál es la clave aquí? Pues, por supuesto, la clave es que el sector está dentro de los CENAES cubiertos. En algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Baleares y Canarias, la intensidad en el sector turístico y clúster turístico va a ser enorme. Y aquí, ¿qué es lo que se está financiando? Pues, como lo ven, 7.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas que hayan tenido pérdidas en síntesis, de más del 30% como consecuencia del impacto de la pandemia en el último ejercicio. Y aquí se va a ayudar a autónomos, comercio, ocio, restaurantes, se va a ayudar a estos y se va a ayudar a empresas del sector turístico. Es decir, no hay ningún sector que esté excluido. Interesante. El Real Decreto está publicado, las comunidades autónomas están firmando sus convenios con el Ministerio y se va a empezar a ejecutar ya. Es decir, estas son ayudas que ya están identificadas, presupuestadas y que se van a poner en circulación. Ciertamente, estas no son ayudas que entrarían dentro del paquete de transformación, porque son ayudas para que no te mueras, ayudas para que no cierres, ayudas para que sobrevivas, y a partir de ahí vamos a construir cosas juntos, ¿no? Así que, si tuviéramos que sintetizar mucho o hacer una explicación muy rápida de por dónde vamos hasta ahora, sería: sí, hay dinero, el dinero es para transformación digital energética, fundamentalmente se va a gestionar a través de convocatorias de los organismos gestores, fundamentalmente de la Administración General del Estado, y además las empresas, particularmente las empresas, van a tener ayudas directas. Y dentro del marco de elegibilidad de las ayudas directas, las del sector turístico, comercio, restauración, van a tener o van a cobrar una especial importancia en esto, ¿no? Ahora bien, hay cosas que nos estamos dejando y que forman parte del offering, del paquete de fundraising que puede estar captando una empresa del sector turístico hoy. Muchas, tantas que a mí no me caben en esta presentación y les invito, luego lo verán, a que la plataforma de Cajamar las puedan ver, ¿no? Esta es una, los programas de incentivos regionales. Programas de incentivos regionales que, como ven, son subvenciones a fondo perdido con una cofinanciación importante que varía. Hay algunas comunidades autónomas que están exentas, pero lo más importante de todo esto es que, y ya hemos visto muchos proyectos, se está utilizando este fondo intensivamente para hacer rehabilitación de hoteles y para hacer modernización de infraestructuras hoteleras. Son, evidentemente, inversiones grandes, a partir de 900.000 euros, es decir, no son para pequeñas inversiones, pero esta es una de las iniciativas, junto con las del FEADER, que yo les decía antes, y junto con las del nuevo Fondo de Desarrollo Rural, que van a tener una importancia, van a tener un impacto importante en los próximos años. Muchas empresas nos preguntan: oye, ¿y ahora nosotros cómo podemos participar? O sea, ¿qué hacemos, no? Iberdrola es una súper empresa que no tiene problemas para todo esto, es una gran estructura con muchísimas direcciones generales, con muchísima capacidad de armar todo esto. Pero una mediana, ya no digo una pequeña, una mediana empresa, lo que está es absolutamente perdida ante tanto anuncio de financiación y ante tanto... Bueno, aquí tres cosas. Una, de verdad, les redirijo otra vez a la plataforma de Cajamar, donde pueden hacer diagnósticos, pueden hacer... utilizar calculadoras que les van a decir cuánto dinero pueden obtener en función de una serie de criterios. Todo esto lo pueden hacer, pero también por intentar ser didáctico y simplificar mucho. Tres vías de participación. O sea, esto no va de
me voy a liar con uno más grande para que consiga los fondos por mí. O yo soy muy amigo del consejero de turismo de la región de no sé qué, voy a contarle. No. O sea, el plan consiste fundamentalmente en ejecutar convocatorias, lo ven en el medio, de todo eso ellos están preparando convocatorias, lo ven ahí y van a seguir habiendo y cada vez más. Segundo, para los proyectos clusterizados, los que representan al sector, un clúster, una agrupación de empresas, un proyecto en el que está Iberdrola con todos los hoteles de una zona costera en concreto, con, no sé, o sea, me lo estoy inventando sobre la marcha. Todos estos proyectos son los llamados, o pueden ser considerados proyectos tractores. ¿Qué son proyectos tractores? Pues son proyectos que en un territorio concreto o en un sector concreto facilitan y aceleran la transformación del sector incorporando a distintos players. Incluso estos players pueden ser públicos, es decir, puede estar la Consejería de Turismo puede estar en el partenariado, la de Agricultura también puede estar, porque si vamos a hacer desarrollo, o sea, hay que ver dónde buscar estos socios. Y ahí sí que se están viendo muchas iniciativas de gestión directa con las comunidades autónomas, es decir, que esta es una vía que nosotros consideramos que puede ser importante. Hay toda una serie de planteamientos de conferencias sectoriales, algunas se están ejecutando ya, no así la de turismo. Ahí ven ejemplos de algunas de las que se han puesto en marcha, pero bueno, hoy no es así, y aquí me mojo un poco, aunque esto se grabará y luego alguien me lo recordará seguro. Yo creo que al final el gobierno va a tener que contar más con las comunidades autónomas para pensar proyectos tractores que tengan impacto territorial. O sea, creo que las MDIs están muy bien, son necesarias, pero vamos a ver cómo florecen iniciativas regionales que van a los ministerios y dicen, mire, es que en Almería las claves para hacer esto son estas 4 claves. La I+D de la semilla de no sé qué, el centro turístico que tenemos en no sé cuántos, el problema con la inmigración ilegal que tenemos, y todo este paquete de cosas las queremos ejecutar a través de un proyecto tractor que se llama Almería Next Generation, no lo sé, y lo ponemos en marcha, ¿vale? Y ahí hay muchos operadores que reciben financiación, perfecto. La segunda, las convocatorias. Y la tercera, ven aquí, a ver si... bueno, voy para atrás. Los MDIs, las manifestaciones de interés. ¿Qué son las manifestaciones de interés? A ver, muy rápido, explicado. Un barrido de los distintos ministerios para ver cuáles son las mejores ideas que hay en cada uno de estos subsectores en España, para que no se nos escape nada. Es una fórmula muy interesante y muy rápida de hacer un superdiagnóstico de proyectos que pueda haber en el mercado que deberían ser financiados con el MRR. ¿Quiere esto decir que todos los que les aprueben una MDI van a recibir financiación? No. ¿Quiere decir que alguna de las MDIs presentadas puede ser un proyecto muy interesante y el gobierno lo convierta en un PERTE y le dé financiación ad hoc? Sí, puede ser. Lo más probable es que después de publicar una MDI, por ejemplo, la de ciberseguridad, la de inteligencia artificial, hay muchas que se han venido publicando, el gobierno vea, o el ministerio de turno vea, que ahí hay tema, que es interesante sacar una convocatoria, puede incluso ver qué proyectos hay y sacar 2 cosas, o una convocatoria abierta, es decir, oye, vuelvo a invitar a todo el mundo a que presente ideas, o lo que se llama una convocatoria restringida. Selecciono las 100 mejores ideas de las MDIs y les invito a que presenten un proyecto más elaborado. Esta es a día de hoy es mi teoría, que esto es lo que va a pasar. Por eso nosotros siempre invitamos a todos nuestros clientes y socios a participar en las MDIs, porque como no sabemos lo que va a pasar, es como si te dicen, oye, hay que sacarse el carnet de un club de un club de tenis para entrar, pero el club de tenis se va a construir dentro de 2 años y no sabemos si se construirá finalmente o no. Bueno, pues ¿es gratis? Sí, pues yo por lo menos de momento me lo pido, ¿no? Me lo saco y luego ya veremos. Pues esto es lo mismo. Las MDIs, cuando digo gratis, es que cuestan muy poco de preparar, son prácticamente concept notes, pequeñas formularios de 10-15 folios. Generalmente un formulario de un proyecto europeo tiene 200, o sea, es algo muy pequeño y creo que es interesante. Ahí esta es una diapositiva que utilizamos mucho, ven todas las MDIs que hasta la fecha se han publicado. Ayer el presidente, yo no sé si ayer o esta mañana, no lo sé, el presidente del gobierno, o lo he leído en redes sociales, ha anunciado que se está preparando una nueva MDI del sector health. Estupendo. Todo lo que nos ayude a identificar proyectos tractores
en estas iniciativas, será estupendo para identificar convocatorias. Ahora, si hacemos una lectura de todas las MDIs que hay, las que son verde tienen el foco en la empresa, y las que son verde un poquito más oscuro en la colaboración público-privada. Es decir, si hacemos así una lectura rápida, ostras, lo que más ha habido son proyectos que intentan identificar iniciativas de colaboración público-privada. Y si hacemos una lectura de negritas, lo que más ha habido es Green Deal, el famoso Green Deal europeo. Ven ahí movilidad eléctrica, comunidades energéticas locales, sostenibilidad de energías en las islas, sistema energético, economía circular, transporte sostenible, rehabilitación de edificios públicos. Lo verde, de momento, es lo que está imperando en las publicaciones de las MDIs. Voy rápido porque no quiero consumiros mucho más tiempo. A todos estos que son pequeños o medianos, lo que nosotros les decimos es, oye, ¿por dónde empiezo? Voy a intentar aquí ir muy rápido, ser como casi hacer un pitch elevator, casi de startup, ¿no? Pues lo primero, hacer esto, informarse, capacitarse, conectarse. Pero lo segundo es, oye, cualquier empresa puede hacer un plan de actuaciones e identificar todo un conjunto de proyectos. Esto es importante hacerlo. Y hay fórmulas, hay formularios, hay templates, hay muchas cosas en Internet y ofrecidas por distintos organismos para poderlo hacer. Lo que va a ser diferente desde nuestro punto de vista, o puede generar un valor añadido, porque esto al final es una competencia. Hay tanto dinero que el dinero va a llegar a todas partes donde sea necesario, pero evidentemente los mejores proyectos van a ser aquellos que reciban la financiación en primer lugar, ¿no? Entonces nuestra estrategia está siendo diseñar un panel de ideas de proyectos, de ese panel de ideas de proyectos determinar los 2 o 3 que van a tener un encaje más cercano en las distintas convocatorias o MDIs que va a sacar el plan, los distintos ministerios. Tercero, abrirlo. O sea, nosotros huimos de los proyectos individuales. Un proyecto, una empresa, aquí no lo vemos una cosa ganadora. Nos gusta más un proyecto, un sector, un proyecto, un clúster, un proyecto, un conjunto de operadores. Entonces ahí lo que proponemos, lo que estamos haciendo es juntar ideas tecnológicas, empresas de la industria, startups, scale-ups, grandes empresas, entidades financieras. Es mucho mejor hacer un proyecto de 15 para pedir 500 millones de euros que hacer tu proyecto para pedir 3. No tiene mucho sentido. No es muy transformador que a mí me den dinero para que yo modernice mis instalaciones y compre ordenadores. Esto transforma muy poco. Esto moderniza, pero no transforma. La transformación implica que mi sector empiece a pensar de otra manera, y para pensar de otra manera nosotros vemos que una de las claves son las alianzas, y las alianzas implica traspasar el concepto competencia o cambiarlo, modificarlo por el concepto competencia. Podemos cooperar con nuestros competidores. De hecho, esto pasa muchas veces en el mercado. Hay que bajar esta idea a las medianas y a las pequeñas empresas. La segunda es, montemos iniciativas de colaboración interregional. Yo cuando me vengo aquí atrás y leo todo esto, me encuentro en muchas ocasiones con que será necesario que los proyectos se presenten en colaboración con al menos 4 comunidades autónomas. Joder, con perdón, pues blanco y en botella. Vamos a empezar a pensar proyectos que no sean de mi ciudad, de mi pueblo exclusivamente, sino que sean proyectos donde yo puedo montar un proyecto pequeñito en Coín de la Frontera, en Coín o en Jerez de la Frontera, pero a lo mejor para ese proyecto me puedo estar liando con Telefónica o con Iberdrola o con Microsoft o con cualquiera. O sea, se trata de, como les decía, pensar los proyectos con una visión mucho más amplia. Punto número 6. Esto puede ser un poco más difícil, pero para una empresa de tamaño medio es fundamental. Desarrollar una estrategia de Smart Finance. Smart Finance es... vemos muchos errores, incluso de grandes empresas que nos dicen, oye, Fran, tengo estos 10 proyectos que quiero presentar a Next Generation EU. Y le dices, tú los ves y dices, de estos 10 solo 2 van aquí, pero estos 3 van a el FEDER, o van al FEADER, o van al InvestEU, o van a otro programa europeo. Y aquí les hago una reflexión. Ahora que todos estamos pensando en Next Generation, ¿vale? Corremos el riesgo de otros fondos europeos que están al lado de Next Generation, dejarlos pasar, no utilizarlos, no pedirlos, no competir por ellos. Por lo tanto, ahí se va a generar una gran línea de oportunidades para preparar proyectos
en Horizonte Europa, en COSME, en LIFE, en FEDER, en FEADER, en otras iniciativas que van a tener una dotación presupuestaria muy importante. Por supuesto, hacer un seguimiento de convocatorias y lo que decimos siempre, nosotros llevamos 20 años dedicándonos a presentar proyectos europeos, mucho antes de que existiera Next Generation EU. De hecho, nosotros, por decirlo rápido y mal, antes éramos un poco los frikis de la financiación europea, los que estaban allí en un córner, no estábamos en los fondos de inversión, no estábamos en la innovación y la tecnología, éramos los que hacíamos proyectos de colaboración, ¿no? Con los que hacíamos Europa, que por cierto me gusta mucho la creatividad que habéis hecho, lo de Be Water, Be Europeans, o sea, esta parte me ha gustado mucho. El Next Generation nos ha puesto de moda, o sea, a nosotros nos invitan en todas partes a hablar de esto, en todas partes, en todos los foros, muy agradecidos y felices de haber podido salir de nuestro rincón de frikis y poder contar algo tan importante como esto a todos los ecosistemas de innovación y a todas las empresas, ¿no? Pero les decía que al final esto va de lo mismo que proponíamos hace 20 años y lo ven ahí abajo. No pedir más de lo que es necesario, buscar mecanismos de cofinanciación, muy importante, y hacer presupuestos equilibrados. Miren, con esto acabo y les voy dejando esta diapo porque es la más importante de todas, yo creo. Yo habré visto en los últimos 3 meses más de 100 proyectos Next Generation EU, más de 100 digo, igual 200, muchos proyectos. Yo diría que no más de un 10% son realmente transformadores y elegibles, como proyectos tractores, ¿eh? Y de ese 10%, me atrevería a decir que solo un 10% comprenden el valor del value of money. Lo traduzco. Si esto se convierte otra vez en una ventanilla para pedir mucho más dinero del que necesitamos para subvencionarnos la vida, volveremos a fracasar. O sea, los proyectos tienen que tener un equilibrio y una aproximación presupuestaria que permita que esto llegue a todos los lugares a los que tiene que llegar y que no sea, como ha pasado muchas veces, un lugar al que vamos a pedir dinero, que luego no ejecutamos bien, que luego tenemos que devolver, que luego no sabemos certificar. Esto ha pasado mucho con el FEDER en España, los últimos años particularmente de manera intensa. No podemos volver a eso, por lo tanto, creo que las 3 mejores cosas que nos han pasado en los últimos 10 años en la historia económica de España son: una, la aparición de los emprendedores y los innovadores para disrumpir y transformar los negocios tradicionales. Ahí hay mucha lectura de transformadora. Yo siempre digo, oye, montemos proyectos con startups y con tal, porque estos tienen muy buenas ideas, ¿no? Y realmente están proponiendo transformaciones importantes, ¿no? Lo segundo es, esto va a permitir que las grandes trabajen con las pequeñas. Nosotros llevamos antes que un Iberdrola, un Telefónica, un Vodafone, trabajara con una startup, se define muy rápidamente como el baile de las gacelas y los elefantes. Las grandes empresas son gigantes, pero tienen mucho músculo y mucho poder. Las pequeñas empresas son muy rápidas, pueden cambiar y pivotar muy rápido, pero a la mínima les pegan un guantazo y las sacan del mapa, ¿no? Y esto ha provocado que aquí, realmente en España, en esto no se haya creído nada hasta los últimos 3-4 años. Pero con esto, con el Next Generation, tenemos una oportunidad enorme para formar esos consorcios y para que esos proyectos sean realmente transformadores. Y la tercera, les decía que me parece que es de lo más importante que nos ha pasado, es que por primera vez vamos a tener un marco de ejecución presupuestaria que está condicionado temporalmente a demostrar cosas ya. Y lo que no sea demostrativo a corto plazo, por lo tanto, no va a haber grandes proyectos de demostración dentro de 7, 8, 10, 15 años, ¿no? Y esto, si lo hacemos bien, va a ser un revulsivo, un auténtico agitador de nuestra economía. Así que Next Generation creo que es una de las mejores noticias que nos ha podido pasar después de una situación tan catastrófica como la que hemos vivido. Plataforma de ayudas públicas de Cajamar. Ya está, esto está abierto, lo pueden ver. Es un servicio gratuito para clientes e incluso para no clientes. Tiene una parte importante de oferta de servicios gratuitos. ¿Y qué hay ahí? Todas las convocatorias, la posibilidad de hacer diagnósticos, de diagnosticar si nuestra empresa puede participar en un proyecto o no,
la posibilidad de crear una agenda de alertas para estar al día de todas las convocatorias en función de nuestras características empresariales, de nuestro perfil, de nuestros proyectos, y lo más importante, esto es importante, pero lo que os voy a decir ahora creo que es igual de importante por lo menos, un mecanismo de conexión con el banco para que el banco les acompañe en la ejecución de sus proyectos. Acabo con esta última idea. Las entidades financieras van a ser esenciales para que esto funcione. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos pensamos que el gran problema en el acceso a fondos europeos en España ha sido el no saberlos pedir, llegar tarde, que las empresas son un desastre con los papeles, que siempre se ha cargado las tintas un poco en el bottom-up, ¿no? De los muy abajo, ¿no? Y la verdad es que España ha mejorado mucho en todo eso. Tenemos buenas ideas, hacemos buenas cosas, o sea, han venido muchos proyectos interesantes. Pero hay muchos proyectos que se caen porque la estructura financiera de las empresas que lo solicitan son muy pequeñas, no pueden conseguir avales, no pueden conseguir garantías, no tienen dinero para adelantar, no pueden prefinanciar, y las ayudas públicas es algo muy sexy porque es, oye, financiación no reembolsable, no retornable para tú hacer cosas, ¿no? Jo, esto está guay, pero hay un anexo en todo esto y es cómo se gestionan, cómo se ejecutan, es decir, generalmente desde que te conceden una ayuda hasta que te llega el dinero pasan 3, 6, 12, 18 meses. ¿Quién cubre esto? Pues con Cajamar hemos diseñado un esquema para que parte de ese gap pueda ser analizado y en caso de haber situación de solvencia y situación de riesgo favorable, que el banco acompañe, que el banco avale, siempre ignorando la ayuda. Es decir, si el proyecto sale bien y el dinero va a llegar, el banco puede ser en ese sentido un perfecto acompañante. Así que nada, les invito a que se den de alta en la plataforma, que la trasteen, buceen en ella y también muy abiertamente, si ven algo que no funciona, algo que les gustaría y no está, algo que pueden mejorar, nosotros siempre decimos que la mejor manera de mejorar la plataforma es siempre sometiéndola a su juicio, así que será muy bienvenido. Y con esto acabo dándoles las gracias de nuevo, particularmente a Cajamar por invitarnos y bueno, a todos ustedes por haberme escuchado con tanto interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fran. Bueno, clausura y ya nos sacamos. Yo creo que con esto llegamos al fin de nuestra jornada. Fran, lamento decirte que probablemente tengamos que volver a hablar muchas más veces de fondos Next Generation y de ayudas, porque yo creo que es algo pues que yo creo todavía sigue habiendo mucho desconocimiento y que muchos clientes y empresarios nos siguen pidiendo cómo aprovechar esas oportunidades, o sea que será algo que seguiremos aprovechando. Agradeceros a todos, a Fran, a Luis de Iberdrola. Yo creo que a todos los que estáis aquí presentes y que nos habéis seguido a través de la emisión en streaming, creo que ha sido una jornada que ha sido de provecho, donde me quedaría con 2 o 3 mensajes. Tenemos que ser rápidos, la sostenibilidad, la transformación está ya aquí, tenemos que tomar decisión y mover ficha de la manera más inmediata posible. Cajamar creo que tiene todas las herramientas para poder acompañar en esa transformación digital que planteaba Iberdrola y ese acompañamiento que comentaba Fran también con las ayudas europeas pues a toda esta transformación que yo creo que puede impulsar el sector. Y por último, terminar con un mensaje de optimismo que recogería de nuestra primera ponencia y de la visión que tenía el consejero delegado de Ilunion, pues que vamos a volver sin duda mucho más fuertes, mucho mejores, y que por supuesto yo espero que Cajamar os siga acompañando en los nuevos retos futuros que seguro que vamos a abordar con éxito en el sector. Muchísimas gracias a todos y a disfrutar de lo que queda de la feria.